el maestro Adolfo Albán Achinte ha sido por varios años un referente para muchos de nosotros en lo que tiene que ver con el trabajo intercultural en varias líneas, a saber, ¿no? En primer lugar, pues en el ámbito de la educación, pero también de los estudios culturales, de las artes. El maestro Adolfo Albán es maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional, es doctor en estudios culturales latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, y por varios años ha sido profesor e investigador del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca. Aprovechamos también para saludar en esta presentación del maestro Adolfo a los estudiantes también de la Universidad del Cauca que se están conectando, a los estudiantes de la maestría, y como decíamos con la profesora Reina, estos espacios tienen la función de provocar formas otras de pensar o formas otras de dialogar, y qué mejor que la compañía, la palabra y el afecto del maestro Adolfo, que más allá de su recorrido académico de lujo y de su experiencia de lujo, como decía el doctor Carlos, pues es una persona maravillosa como ser humano. Quizás esa para mí es la mejor presentación, la afectividad, el cariño con el que el maestro Adolfo Albán nos acoge con las palabras, con el arte, con sus enseñanzas. Siempre está atravesado, por lo menos en mi experiencia y acercamiento con él en algunos espacios, por el afecto humano. A propósito justamente de esta espiral, que esta cuarta espiral de diálogo que se denomina procesos creativos y de educación en el desarrollo humano. Maestro Adolfo, bienvenido, y qué bueno tenerle en este espacio de provocación, en este espiral de diálogo. Le escuchamos atentamente, maestro. Bueno, muy buen día para todas, todos, todes. Agradecer primero la invitación de la universidad a esta cuarta espiral, al doctor Carlos Adolfo, a la doctora Reina por haberme contactado y ofrecerme la posibilidad de compartir hoy con ustedes, al maestro Israel Arturo, pues con el que he compartido conversas y espacios anteriormente. Desde antes de pandemia no habíamos tenido la oportunidad de volvernos a encontrar, y aquí estamos pues mediados por estas tecnologías que nos relativamente acercan, y espero pues que nos podamos encontrar muy pronto presencialmente para seguir caminando estos caminos. Así que bueno, agradecerles por tenerme en cuenta, por la invitación, y pues en el tiempo que tengo para, para conversar con todas, todos, todes, quisiera iniciar por presentar tres asimetrías que creo que son fundamentales en el desarrollo de la modernidad, que nos ha afectado de una manera u otra y nos ha constituido también, con todas las implicaciones que eso haya podido tener, y que me parece que son interesantes a la hora de pensarnos también las implicaciones que eso ha tenido en el acto educativo. Una primera de esas asimetrías sería la de cultura y naturaleza. Creo que ahí hay un asunto interesante en la medida en que esa diferencia que se establece en que entonces el que produce cultura es el ser humano, y entre otras razones a partir de la consideración del lenguaje, el lenguaje humano, porque uno diría que otros seres sintientes tienen otros tipos de lenguajes. El problema es si los hemos entendido o no, eso es otro asunto, ¿cierto? Si nos hemos acercado a ellos o no. Entonces, el humano o el humanitas es el que produce la cultura, tiene esa capacidad, y eso lo que ha generado, a mi modo de ver, pues estos son
apreciaciones personales, es una soberbia antropocéntrica que nos ha llevado a la debacle planetaria y al riesgo de la existencia en este planeta como se viene planteando, entre otras razones porque pues se ha considerado la naturaleza, ¿cierto? Es dispensable y se convierte en un recurso el cual debemos explotar y aprovechar, pero avanzando en el desarrollo del capitalismo, ese recurso se convierte en una mercancía, pues como nos lo ha mostrado también en el caso de Colombia Arturo Escobar, ¿cierto? La naturaleza como una mercancía y todas las implicaciones que eso va a tener. Una pregunta, digamos, inicial en este primer momento, en esta primera asimetría es, ¿qué tanto ha configurado una visión de mundo en el proceso educativo cuando trabajamos desde esa primera asimetría? Es decir, cuando lo no humano se convierte en algo que puede ser considerado incluso inferior, ¿cierto? Entonces, por eso hablo de asimetrías, porque entonces se constituye una diferencia allí jerárquica entre el humano y lo que no es humano, y esa relación problemática histórica que ha habido, dejándola a la naturaleza en ese lugar que ya lo he planteado inicialmente. Es decir, una pregunta entonces aquí es, ¿qué lugar ocupa la naturaleza en el proceso educativo? Es una primera pregunta que me asalta en términos de pensarnos entonces en el currículo y hasta dónde el espacio de lo no humano tiene cabida en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Es decir, cómo entonces el acto educativo en los procesos educativos está siendo considerado y está teniendo un lugar más allá, diría uno, de la visión biologicista que se pueda tener de la naturaleza, que es como regularmente la educación históricamente pues la ha mirado, ¿cierto? Es decir, estudiamos a la naturaleza en ese sentido biológico y no tanto en la consideración, creo yo, como un organismo vivo que también se expresa, ¿cierto? Que también se presenta. Uno podría decir que también se autorrepresenta si lo consideramos como un organismo vivo. Es decir, aquí estaríamos apelando a otro tipo de lógicas en donde la naturaleza se empieza a convertir en un organismo vivo que también es sintiente y que también se expresa como tal. Entonces, ahí quiero plantear esa primera asimetría de cultura y naturaleza. Bueno, por el tiempo tengo que hacer como este tipo de síntesis pues para poder desarrollar todo lo que he tenido como preparado para el día de hoy. Una segunda asimetría que creo que ha sido fundamental y ha sido fundamental para el proceso educativo es la asimetría entre razón y emoción. Digamos que la razón como aquello que a través de un método posibilita el acercamiento a una realidad para producir el conocimiento frente a esa realidad. Esa razón entonces que controla, que explica, que taxonomiza y que intenta ser, digamos, objetiva en términos de la aproximación a la realidad. Es decir, que ahí pues estaríamos hablando del concepto de ciencia que se ha desarrollado con todas las implicaciones que eso ha tenido en términos de constituir como una suerte de narrativa de lo neutral y de lo aséptico en la producción de conocimiento, ¿no? Y hoy en día, pues lo que tenemos es que ninguna producción de conocimiento ni es neutral ni es aséptica, es decir, empieza a no ser neutral en la medida en que tomamos la decisión de qué es lo que queremos conocer con respecto a una realidad o a un ámbito específico. Y esa toma de decisiones ya nos pone en un lugar de enunciación, pero también en un lugar de relación con respecto a esa realidad. Entonces, por ahí entonces está ese ámbito de la razón
que hace del proceso educativo, pues evidentemente un proceso racional, digamos que parecería ser que la única posibilidad de acercarnos a la realidad externa es a través de la razón, no habría otro camino posible. Y esa educación entonces racionalista nos lleva a hacer una educación cognitivista, es decir, es el conocimiento a partir de una sola manera de adquirirlo. Ahí vienen procesos de homogenización que es bien interesante poderlos entonces considerar. Homogenización que lleva a la hegemonización de lo homogenizado. No es un juego de palabras, ¿cierto? Porque eso tiene implicaciones fundamentales. Y sería una educación también contenidista, es decir, llena de contenidos que tenemos que asimilar. Pensemos un poco en el cuestionamiento que hacía Freire de la educación bancaria, ¿cierto? Es decir, nos llenan de contenido, nos depositan contenidos en esa relación también asimétrica entre el educando, el docente y el discente, en donde el discente se constituye en un sujeto pasivo que recibe esos contenidos, pues porque los tiene que luego poner en práctica en su desempeño como ser humano. Entonces, ahí tenemos un ámbito. El otro ámbito es el de la emoción. ¿Por qué establezco esta asimetría? Porque entonces, pues parecería ser que la razón es la que nos hace seres pensantes, ¿cierto? Pienso, luego existo. Recuerdo que de pronto el maestro Arturo nos puede, desde la filosofía, mostrar más ese camino. Y la emoción como esas fuerzas que se pueden descontrolar o se pueden desbordar, que hay que reprimir, ¿cierto? Siempre hay una contención de la emoción y búsqueda de la objetividad, ocupar un lugar en el mundo, ¿cierto? Menos problemático, pues porque entonces estaríamos relacionándonos con el mundo a través de esas emociones, esas percepciones, esas sensaciones, ¿sí? Entonces, en la educación lo que uno siente, y cuando hablo de la educación hablo desde la escuela hasta la universidad, hasta la educación universitaria, que hay que contener las emociones, ¿no? Parecería ser que no es muy riguroso en la academia cuando uno expresa las emociones, cuando uno las manifiesta, cuando uno las deja salir, porque también habría como una suerte de estereotipo que en ese funcionamiento de la razón, pues tenemos que, o se produce un proceso, digamos, de acartonamiento, ¿cierto? Hay que ser serios, usted no es serio, ¿no? Estoy recordando aquí un poco ay, se me fue, en Humberto Eco, este texto que luego se convierte en una película. Maestro Arturo me lo recuerda. El nombre de la rosa. Pensemos, por ejemplo, que en los estados monárquicos, el único que podía burlarse del rey eran los enanos, ¿cierto? Es decir, un ser deforme en la concepción de la época, ¿cierto? Que tenía esa potestad de poder, digamos, ejercer la burla y la risa con respecto a la autoridad. Entonces, por el lado de la razón se produce la ciencia y por el lado de la emoción se produce el arte. Los que estudiamos arte siempre tuvimos la dificultad de que nos preguntaban de qué íbamos a vivir, ¿cierto? Es decir, porque parecería ser que no es algo que le permita al ser desarrollarse, y empleo por primera vez aquí esta palabra para mirarla más adelante, desarrollarnos económicamente, ¿cierto? Porque entonces también habría una relación mecánica entre el concepto de desarrollo y la economía. Hoy en día estamos hablando de la economía del cuidado de la vida, ¿cierto? La economía como el cuidado de la vida. Pero bueno, es una relación mecánica que se ha establecido también. Entonces, el arte es el resultado de dejar salir esas emociones y en consecuencia a través del arte o eso que el mundo occidental ha llamado arte, porque ahora de pronto podemos problematizar un poquito eso, ¿cierto? El arte no produce conocimiento, el conocimiento lo produce la ciencia, ¿no? Inclusive hoy en día todavía está ese debate si el arte, digamos, produce conocimiento y por eso pues se ha venido desarrollando
todo lo que tiene que ver con la investigación, creación, que ahí también yo encuentro, digamos, problemas, porque entonces se intenta que el arte y la manera de acercarse a la realidad se asimile a la forma como el método científico ha establecido, ¿cierto? Ese acercamiento con la realidad para la producción de conocimiento. Bueno, hoy en día en la historiografía se considera que las obras de arte son un documento porque están dando cuenta de situaciones sociales que, por ejemplo, antes de aparecer la fotografía, los únicos registros que tenemos son las pinturas, las esculturas, ¿cierto? La literatura, bueno, las narraciones, los cuentos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué implicaciones ha tenido esa asimetría entre razón y emoción en el proceso educativo? Esa es otra pregunta que me queda en este primer bloque. Aquí estoy midiendo el tiempo para no irme a exceder y alcanzar a plantear lo que quiero plantear para el día de hoy. Una tercera asimetría tiene que ver con la preeminencia de lo estético, como la hegemonía de lo bello y la reflexión frente a lo bello, que entonces implicaría una concepción de perfección para la contemplación frente a la hiestesis, que sería el mundo de lo sensible, en donde se consideran las percepciones, las sensaciones, las emociones, los sentimientos también como otra posibilidad de ser y estar en el mundo, ¿cierto? Y no solamente en la consideración de lo bello como se planteó, digamos, la reflexión filosófica de la estética. Recordemos, por ejemplo, que en el movimiento romántico en el siglo XVIII, empiezan entonces a ser representados la posibilidad de la representación de los locos, de los deformes, ¿cierto? De todo aquello que en términos de la concepción de lo bello estaba por fuera, es decir, que no era digno de representación. Bueno, en la Grecia antigua también, y ahí tenemos a Peles, el gran escultor griego, que digamos que planteaba, ¿cierto?, que solamente era posible ser representado todo aquello que era perfecto. Sí, por eso los que estudiamos artes nos educaron, por lo menos a mi generación, con el canon de 8 cabezas de la proporción del cuerpo humano, que sería, digamos, la estructura de perfección en las proporciones, ¿no? Voy a contar aquí una anécdota. En la Universidad Nacional teníamos una modelo muy interesante ella, porque era muy flexible. Yolanda llamaba a ella, había sido modelo de algunos de los maestros, digamos, más importantes de la época, que habían sido maestros míos también. Y yo recuerdo que en una clase de uno de los maestros, pues nos colocó allí a Yolanda que midiéramos, ¿no? Como hacemos los artistas para medir las proporciones. Y entonces yo empecé a medir a Yolanda 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabezas y media. Y entonces le digo yo al maestro, bueno, maestro, ¿y cómo meto yo a Yolanda en el canon griego de la perfección de las proporciones del cuerpo humano? ¿Cierto? Esto para problematizar, digamos, ese concepto de la belleza y de lo perfecto, que desde allí establecería unas estereotipaciones y adjetivaciones negativas con relación a nuestra composición fenotípica en estos pueblos originarios o en los que nos llegaron a nosotros en el proceso de conquista y colonización de la diáspora africana, ¿cierto? Porque entonces allí habrían otros referentes y otras estructuras, digámoslo así, de proporciones, pero el canon se hegemoniza y se homogeniza para la concepción de lo bello. Entonces, esa hegemonía de lo bello, es decir, de la estética, de lo estético con relación a el mundo de lo sensible, ¿cierto? Es decir, en el mundo de lo sensible solamente no está la contemplación de lo bello, sino que vemos la naturaleza del ser humano como tal. Bueno, cierro ahí las 3 asimetrías de manera muy rápida para hacerme entonces esta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se desarrolla? ¿No? Porque nos hablan del desarrollo y nos han venido hablando del desarrollo. Primero civilización en el proceso de conquista, luego de progreso siglo XVIII y XIX y desarrollo siglo XX, ¿cierto? Entonces,
la pregunta es, ¿qué es lo que se desarrolla? Y recuerdo yo aquí, pues si es que todavía se puede uno recordar, lo que planteaba Manfred Manif, ¿no? Cuando él plantea toda su teoría del desarrollo a escala humana. Entonces él decía, lo que se desarrolla es el capital y en consecuencia el capitalismo, pero lo que se debe desarrollar es el ser humano. Ese sería, digamos que, el objetivo fundamental del desarrollo, ¿cierto? Que el desarrollo sea el del ser y no sea el desarrollo del tener en el sentido de, bueno, lo que ya el viejo Marx había planteado de las fuerzas productivas, ¿cierto? Y la mercancía, el consumo, todo este tipo, la teoría del valor, todo este tipo de circunstancias. Y recuerdo yo ahí, en ese punto, algo que, pues en su momento, por lo menos a mí me movió el piso, y es cuando él nos cambia la mirada en esa relación entre las necesidades y los satisfactores, porque entonces nos habían puesto los satisfactores como necesidades. Y él lo ejemplificaba muy bien, ¿cierto? El vestido como una necesidad, y él dice, no, el vestido no es una necesidad, es un satisfactor de la necesidad de protección del cuerpo. Ahí hay una lógica completamente distinta, ¿cierto? La casa como una necesidad, no. La casa es un satisfactor de la necesidad de protección que tenemos los seres humanos. Entonces va invirtiendo como esa visión de lo que son las necesidades para entonces decir, bueno, tenemos la necesidad de la libertad, tenemos la necesidad de la autonomía, tenemos la necesidad del afecto. Esas son las necesidades del ser humano y tendríamos que mirar cuáles serían los satisfactores para la necesidad de la libertad, de la autonomía, del afecto, ¿cierto? Entonces, satisfactores pueden ser para la necesidad de la libertad, por ejemplo, la participación. Recordemos a Freire que él decía que no hay educación sin participación, ¿cierto? Y eso lo estaba planteando ya inclusive desde la pedagogía del oprimido en la década de los 60. Luego Falborda va a plantear también la IAP, incluso en esa conversación teórica con el mismo Pablo Freire. Porque entonces uno podría pensar desde el planteamiento de Arturo Escobar que el desarrollo como producción de no existencia, ¿a qué nos lleva? ¿Y cuáles serían las implicaciones en la educación de manejar un concepto de desarrollo, ¿cierto? En términos de los bienes materiales, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, una sociedad se desarrolla en la medida en que va produciendo bienes materiales que son posibles de ser consumidos para la construcción del bienestar. Y aquí nos haríamos también la pregunta, entonces, ¿qué es lo que viene siendo el bienestar? Como también la pregunta que puede ser filosófica o que algunos podrían decir, no, eso ya es metafísica, ¿cierto? De la felicidad, ¿cierto? ¿Qué es la felicidad? Y si es que los seres humanos estaríamos entonces en procura de vivir para alcanzar la plenitud de la felicidad. De eso que pues los pueblos han venido hablando históricamente, ¿cierto? Que hace poco pues se armó un debate ahí con el vivir sabroso y eso no es, eso no es una concepción de ahora, ¿cierto? Eso está en las profundidades de nuestros pueblos originarios y los de la diáspora africana, ¿cierto? Es vivir con plenitud y vivir con plenitud, entre otras, tiene que ver con vivir tranquilamente y en buenas relaciones con lo humano y con lo no humano, y tiene que ver aquí con un proceso de relacionamiento. Y eso es fundamental porque entonces uno podría hacerse esta otra pregunta. El proceso educativo, ¿hasta dónde nos está formando para el relacionamiento con la alteridad? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿hasta dónde, como diría Freire, el acto educativo, que es un acto cultural, ¿cierto? Nos está formando para la construcción de un pensamiento relacional y no binario. Fíjense ustedes que yo partí por tres asimetrías que son parte de la construcción binaria del pensamiento occidental, ¿sí? Para llegar a esto, entonces, ¿cómo reventamos esa relación binaria de los opuestos radicales para pensarnos entonces en el desarrollo de un pensamiento relacional que nos coloque en una situación completamente distinta, ¿cierto?, entre los seres humanos y los demás seres sintientes y vivientes? Porque entonces ese desarrollo como producción de no existencia
Y hablo aquí de producción de no existencia justamente por todas las implicaciones ambientales que ha tenido esa concepción del desarrollo industrializado en la producción de mercancías, etcétera, etcétera, nos llevaría a eso que Frank Fanon habló de la zona del no ser, ¿no? Una zona del no ser. Estamos a punto de dejar de ser porque el planeta está colapsando, ¿cierto? Está colapsando por todos los procesos de contaminación, de devastación. Esto que nos está aconteciendo hoy en día para mí no es nada gratuito, ¿cierto? Es una respuesta de un organismo vivo a toda la afrenta que el Humanitas, ¿cierto?, ha hecho con respecto a esa naturaleza que hemos ilimitado. Bueno, con esa pregunta entonces, ¿qué es lo que se desarrolla? Y con esta circunstancia de las necesidades, de los satisfactores, ¿cierto? Voy a compartir aquí esta presentación para adentrarnos un poquito más entonces en esto de los procesos creativos en la educación para el desarrollo humano. Y entonces aquí empiezo a hablar de procesos educativos y por qué hablo de procesos educativos, porque uno entendería que hay procesos educativos artísticos y procesos educativos no artísticos, ¿cierto? Me confirman si pasa ahí la diapositiva. Bueno, entonces, Sí. entonces, yo digo, los procesos creativos, aquí tenemos que desaprender, como diría el maestro Juan García Salazar, el historiador afroesmeraldeño, desaprender para aprender de otra manera. Y aquí quisiera dejar claro un asunto. Cuando hablamos de desaprender no estamos hablando de olvidar. Cuando hablamos de desaprender estamos hablando de reflexionar críticamente con respecto a lo que hemos aprendido, a la manera como lo hemos aprendido, a la forma como lo aprendido nos ha llevado a interpretar el mundo. Ese es el desaprendizaje, ¿cierto? Para aprender de otra manera. Entonces, en el mundo occidental se estableció una relación mecánica entre la creatividad y el arte. Y parece ser que entonces se le adjudicó a los artistas, ¿cierto?, la posibilidad de ese ámbito de la creatividad. Entonces los creativos son los artistas. Cuando se habla de creatividad, parecería ser que en lo primero que uno piensa, entonces es en los artistas y sus obras, ¿cierto?, y sus productos, ya sea la escultura, la pintura, el grabado, la cerámica, la literatura, la poesía, etcétera, etcétera. O sea, todas expresiones a través del cual esa concepción de arte que va arrancando por allá de manera fuerte en el mundo occidental, en el Renacimiento y todas las discusiones, digamos, entre las artes liberales, ¿no?, y la ciencia, por ejemplo, y esa discusión entre el arte y la ciencia, pues digamos que se va estableciendo cuáles serían como los productos de eso que se va a denominar como arte. Y ahí, acordándome acá de la asimetría entre la razón y la emoción que produce arte, se establece ahí adentro también una asimetría entre arte y artesanía, ¿no?, que va a ser fundamental, porque entonces también es una jerarquización. Y esto lo muestro para preguntarme, entonces, en el proceso educativo, ¿cómo asumimos eso que el mundo occidental llamó arte, que serían en algunas teorías del arte o de la historia del arte se plantea como las artes mayores, ¿cierto?, o las artes elaboradas, y la artesanía, que son todos aquellos productos que hacen las comunidades, ¿cierto? Entonces las ollas, en el caso del mundo indígena, los chumbel, las cuentanderas, es decir, el tejido como artesanía, y establece esa jerarquía que yo creo que todavía eso se mantiene, inclusive todavía se mantiene en los procesos de formación en las academias de arte, ¿cierto? Ustedes son artistas y ustedes están formando para la producción, y aquí viene una concepción bien interesantemente problemática para que podamos desaprender de la producción de obra de arte y las implicaciones que eso tiene, ¿cierto? Bueno, aquí estoy recordando un texto de Walter Benjamin de la obra de arte en
en la época de la reproducción técnica, ¿cierto? Porque entonces aparece una cosa que va a llamar el original múltiple, que es fundamentalmente lo que hacemos cuando hacemos grabado, que de una placa de grabado podemos sacar 50 ejemplares, no copias, ejemplares, y eso entonces se llama original múltiple, porque no hay uno solo, es decir, que de esa plancha se pueden sacar 50 ejemplares, que cada uno sería un original, porque uno no siempre entinta la placa de la misma manera, ¿cierto? Ahí hay unos elementos y unos factores que entran a incidir para que entre un ejemplar y otro, a pesar de que sean exactamente igual, no son iguales, como nosotros no somos simétricos, que es la otra narrativa, ¿cierto? Que el cuerpo humano es simétrico. Carreta, mirémonos en un espejo detenidamente y cuando trabajamos el retrato estamos viendo que no somos simétricos, hay un lado que no es igual al otro, porque es que esa concepción de simetría es muy parecida a la concepción de certeza que el mundo occidental nos planteó, ¿cierto? La seguridad de la certeza laboral, la seguridad afectiva, la seguridad económica, y el proceso educativo. Me hago la pregunta, ¿hasta dónde ha considerado la incertidumbre como parte de la existencia humana? Yo creo que la pandemia nos puso a reflexionar en eso, ¿cierto? Porque lo que hemos venido construyendo históricamente es certeza. De hecho, el proceso científico a lo que nos lleva es a intentar construir certezas de la dinámica de la naturaleza o de las poblaciones humanas. Bueno, entonces, eso de los procesos creativos, ¿qué es? Y vamos para allá, pues un poco para problematizar este asunto de la relación mecánica entre arte y creatividad, ¿cierto? Y aquí yo me hago una pregunta. ¿Qué lugar ocupan los procesos creativos en la enseñanza y el aprendizaje? ¿Sí? ¿Qué lugar voy a hacerla de pronto más radical? ¿Cómo voy de tiempo, maestra? Llevo 30 minutos y son las 9:44. Creo que ya tengo que ir terminando, ¿cierto? Sí, pues, queremos tener como un espacio para Bueno, que los asistentes puedan intervenir y dialogar, pero no, todavía le quedan unos minutos. entonces voy rápido. ¿Qué lugar ocupan los procesos creativos en la enseñanza-aprendizaje? Voy a hacerla más radical si se quiere. ¿Qué lugar ocupa la imaginación y la fantasía en el proceso educativo? Es decir, la educación nos permite fantasear, entendiendo la fantasía como la producción de mundos que no necesariamente se relacionan con el mundo real, y la imaginación como la posibilidad de crear relacionando aspectos que tienen que ver con la realidad. Bueno, esa es una pregunta. ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque yo siento que hay una jerarquización del conocimiento, sobre todo en la básica y en la educación media. Bueno, también en la educación universitaria, ¿cierto? Ingeniería y medicina, eso es mucho más que ciencias sociales, por ejemplo, inclusive porque en la pirámide también de clasificación social del conocimiento, pues una cosa es ser médico, otra cosa es ser pintor. Creo que ahí hay una diferencia sustancial en términos de lo que Pierre Bourdieu llamaría el capital cultural, ¿cierto? Y la distinción. Bueno, entonces ahí vemos una pirámide en donde la lógica matemática está en la cúspide, y luego viene la comprensión lectora. Ojo, estoy aquí trabajando en términos de la evaluación de las pruebas saber, ¿cierto? Lógica matemática y comprensión lectora. Luego vienen las ciencias naturales y allá en la base de la pirámide vienen las ciencias sociales, y ni siquiera aquí en esta pirámide estoy incluyendo, por ejemplo, la educación artística, ¿cierto? O el área de artes, que le dan 1 hora a la semana, por ahí el día viernes entre 12 y 1 de la tarde, cuando todo el mundo está cansado, cuando llegan todas las instituciones que acompañan las instituciones educativas a desarrollar sus proyectos, el día viernes, que es el día que se celebran todas las actividades. Entonces, educación artística, como pasa con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos hoy en día también, ¿cierto? Les dan por allá 1 horita, ¿no? Y para que lo den cuando vuelve el maestro a encontrarse con un grupo, ha pasado un mes, y eso así no es que... Más que hablar de una educación inclusiva, yo hablaría de una educación diferencial, un poco en la problematización de que lo inclusivo a qué está llamando, porque es que nos pueden llamar a incluirnos al proyecto hegemónico, ¿cierto? Y entonces esa inclusión lo que está construyendo es, o lo que está manteniendo es la construcción de subalternidad, ¿sí? Entonces, una educación diferencial
o lo diferencial en la educación debe considerar los procesos creativos artísticos y no artísticos. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque la creatividad no solamente está referida al arte, está referida al mundo de la vida, ¿cierto? Se es creativo cuando hacemos una minga comunitaria, porque ahí hay todo un proceso de organización. Se es creativo cuando hacemos un proceso organizativo, vamos a organizarnos en una cooperativa, en una asociación, ahí hay un proceso creativo. Se es eminentemente creativo para garantizar la vida a través de qué, de los sistemas alimentarios. Si hay algo, si hay algún espacio de creatividad impresionante, es la culinaria, ¿cierto? En donde ahí se despliegan una cantidad de elementos de orden creativo. Bueno, para mí, ¿qué es la creatividad? Pues yo aquí la expongo y me expongo, ¿cierto? Porque yo no estoy hablando desde las verdades, sino desde lo que para mí se hace verosímil, ¿cierto? Entonces la creatividad es la capacidad individual y colectiva de tomar autónomamente decisiones para transformar una situación. Y ustedes podrían preguntarse, ¿y en el arte se da eso? Claro que sí. Yo tomo la decisión de emplear un material u otro, tomo la decisión de trabajar sobre un tema u otro, tomo la decisión de relacionarme con una comunidad o no para un proceso creativo, tomo la decisión de hacer una investigación o no en materiales para transformar mi propia obra. Ahí también hay toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, para transformar una situación. Esa es la concepción de creatividad que yo planteo. Entonces, desde esta concepción hay procesos creativos artísticos y no artísticos, es decir, procesos creativos de orden sociocultural que no necesariamente se expresan con aquellas manifestaciones que se han tipificado históricamente en el mundo occidental como arte. Bueno, yo creo que el sistema educativo debe garantizar que las y los estudiantes entren en contacto con el mundo creativo a través de las herramientas que ofrece el arte, por un lado, como medios para el desarrollo de la personalidad, la configuración de un juicio crítico, que me parece que es el sentido de la educación. La educación tiene que producir sentidos de vida, no acumular conocimientos, producir sentidos de vida, es decir, que el estudiante pueda ir desarrollando un sentido de la existencia, es decir, para qué es que está en este mundo y en la época y en la sociedad que le ha correspondido vivir, y potenciar facultades perceptivas que permitan tener lecturas complejas de realidades igualmente complejas. Recuerdo aquí una frase que decía Edgar Morán, que el problema es que analizamos con pensamiento simple realidades complejas. Entonces tenemos que complejizar el pensamiento y yo creo que los procesos creativos nos ayudan a la complejización del pensamiento para entender estas realidades complejas. Me estoy haciendo esta pregunta, ¿por qué después del reconocimiento constitucional de 1991 de que somos un país diverso, nos cuesta tanto asumir la diversidad? Y eso pues daría como para otra conversación. Dijo Pablo Freire de una manera muy clara, la lectura del mundo antecede a la lectura de las palabras, ¿cierto? El sistema educativo, ¿cómo está contribuyendo a la lectura del mundo? Porque fíjense que en investigación, y aquí que hay estudiantes de educación que estamos en el curso de investigación formativa, ¿sí? Desarrolla un proyecto de investigación, el aparato conceptual y el metodológico. Es decir, que prefiguramos una cantidad de categorías antes de ir a la realidad. ¿Qué significa eso? Pues como lo ha hecho históricamente el positivismo lógico en investigación, ¿cierto? La realidad tiene que entrar en el método. La realidad tiene que entrar en el método y lo que se valida es el método. Bueno, entonces yo propongo una educación con y desde el arte, entre otras, en donde este constituye un motor provocador del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin que necesariamente se apunte al descubrimiento de talentos para la producción de obras de arte, sino que el arte acompañe los procesos cognitivos, sensoriales y experienciales de los y las estudiantes. Arte, aquí estaría yo haciéndolo en relación con lo que venía hablando de los procesos creativos, es decir, que no hago la diferencia con lo artesanal, ¿cierto? Porque un artista en su producción, cuando yo estoy trabajando con un material específico, estoy desarrollando un proceso artesanal, es decir, un proceso que se elabora con las manos a través de la experiencia. Bueno,
Y esto para problematizar el arte de este artista latinoamericano Luis Camitzer, ¿cierto? El sentido del artístico no está dado en unos objetos. El arte no estaría entonces para la producción de objetos y no para la producción de sentido, ¿sí? Esa es la percepción que tengo yo hoy en día y puedo estar pues eminentemente equivocado en esa percepción. Los procesos creativos que potencian la participación desarrollan la creatividad artística y no artística, es decir, cómo podemos pensar que la creatividad hace parte de la vida cotidiana y no es un asunto excepcional de unos seres que se encierran a producir unas obras, que se aíslan, que inclusive necesitan aislarse, ¿cierto?, para poder producir. Eso es una visión romántica del proceso creativo, eso es siglo XVIII y XIX. ¿Sí? Dinamizan las inteligencias múltiples. Yo creo que la educación hoy en día tendría que estar más preocupada entonces en entender qué es lo que un ser necesita aprender para el desarrollo de su vida, si es que le seguimos creyendo al viejo Pablo Freire cuando nos dice que la educación es para la vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Quiero jugar pelota? Hágalo bien, ¿cierto? Quiero dibujar, quiero pintar, hágalo bien, pero hágalo. Y entonces, ¿cómo puede ser el proceso formativo? ¿No? Porque entonces química se puede convertir en cultura general para los que pudimos haber desarrollado otras habilidades con la inteligencia. Contribuyen al trabajo colaborativo. Hay expresiones como la danza o la música, ¿cierto?, que son eminentemente colectivizantes. Son generadoras de autonomía, hay que tomar decisiones e incentivan esto que es bien importante, que Freire también lo dijo, la curiosidad epistémica, es decir, esa curiosidad, esto es bien importante porque con la curiosidad, y no el método científico de investigación, sino la curiosidad por el conocimiento, me lleva también al sentido común que a veces es tan minimizado y excluido en el proceso de conocimiento de la realidad, ¿cierto? Es decir, que es menos valorado el sentido común y resulta que hay que potenciar, para mí, puedo estar equivocado, el sentido común. Con respecto a uno de estos procesos, yo considero que pintar es mucho más que representar. Pintar es pensar el mundo, es decir, cuando yo estoy pintando, estoy pensando. El pintar es un acto de pensamiento, como las mujeres NASA dicen, ¿cierto? Cuando tejemos una mochila, lo que estamos tejiendo es pensamiento. Lo que se tejen son los pensamientos, ¿cierto? No se tejen los hilos. Los hilos es la resultante material de estar, ¿cierto? Tejiendo los pensamientos. Entonces, pintar es más que representar, es pensarse el mundo. Explorar el mundo desde el movimiento es concebir el cuerpo en su motricidad. Me hago esta pregunta: ¿qué lugar ocupa el cuerpo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué lugar ocupa el cuerpo? Más allá del disciplinamiento. El viejo Foucault nos habló harto de eso, ¿cierto? La escuela, el hospital. Más allá del disciplinamiento del cuerpo, ¿cuál es la concepción cultural de cuerpo? Porque entonces no habría un solo cuerpo, no hay un solo cuerpo biológico, también hay un cuerpo cultural, ¿cierto? Que es diferencial. Entonces una cosa es el cuerpo para una comunidad indígena que para otras culturas. Entonces el cuerpo y su motricidad, ¿qué lugar ocupa en el proceso educativo? Bueno, ahí están las danzas o los juegos tradicionales, por ejemplo, ¿cierto? Que con los juegos tradicionales también podemos explorar el mundo y la memoria, y a veces los desechamos. Y creo que la educación tiene que ser lúdica, es decir, tiene que ser alegre, y como dijo Freire, tiene que producir felicidad, porque si vamos a la academia para angustiarnos, pues entonces metámonos a otras cosas, ¿cierto? ¿Qué necesidad hay de pagar para vivir angustiado? No, uno va a aprender para ser feliz. Al menos esa es la concepción que tengo ya a estas alturas de mi vida, ¿cierto? Con 65 años, cuando me hago la pregunta existencial: ¿cuánto tiempo, maestro Arturo, me quedará por vivir? Ojalá me queden otros tiempitos más para seguir pues funcionando y siendo terco. Voy analizando. Escribir es una forma de dibujar. Y si convertimos la escritura en la lúdica del dibujo, vamos a poder hacer textos que cobren sentido cuando esos textos se relacionen con el contexto, ¿cierto? Es decir, cuando no tengamos lecturas y escrituras descontextualizadas que lo que nos generan es aburrimiento, y por eso entonces tantos problemas de lectoescritura que tenemos en las instituciones
educativas. Ahí miremos eso, ¿cierto? El garabateo. ¿Qué hacemos cuando escribimos? Pues garabatear, ¿cierto? Para mí, bueno, Ausubel podrá establecer todas esas fases de la representación, pero yo sigo garabateando, ¿cierto? Cuando yo escribo, ¿cierto? Cuando yo escribo y veo mi letra y hago mis esquemas, ¿qué estoy haciendo? Estoy garabateando, estoy siendo, estoy intentando de no dejar de ser niño. La exploración del universo sonoro, ¿cierto? Que nos sitúa en una territorialidad y en un territorio específico. La exploración sexoperceptiva en esa relación con el mundo de la vida, con la naturaleza. Y la tecnología, pues que hoy andamos en tantos debates, es una mediación para potenciar universos creativos, ¿cierto? Yo no creo que la inteligencia artificial nos vaya a nosotros a reemplazar, entre otras cosas, por algo que yo siento que la inteligencia artificial todavía estaría lejos, y es en la vivencia del afecto. Y el ser humano es, en lo fundamental, un ser afectuoso. Si no lo es, se empieza a parecer a un conscientemente el mundo para sorprendernos con él. Muchas gracias.